alabanza al Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Dios es bueno, hermano. Dios les bendiga. Dios les bendiga más. Hacía tiempo que no estaba en esta posición. No es lo mismo dar clase allá que estar acá. Así que les pido que si ven que me pongo un poco nervioso, o tartamudeo, o gagueo, no se rían de mí, ríanse conmigo. Gloria a Jesús. ¿Cuántos vinieron a escuchar palabra de Dios en esta mañana? Pues ¿saben qué? Para poder venir a escuchar palabra de Dios, primero tenemos que tener un corazón dispuesto. ¿Cuántos vinieron en esta mañana con un corazón dispuesto? Gloria a Jesús. Pues vamos a leer la palabra, vamos a ponernos de pie y vamos a buscar la palabra de nuevo, que se encuentra en 2 de Timoteo. Gloria a Jesús. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Bendito es tu nombre, Señor. La palabra dice en 2 de Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado en Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Oramos. Amantísimo y Padre Celestial, tuya es la alabanza y tuya es la gloria, Señor. Y estamos aquí en tu casa porque queremos escuchar, Padre. Vinimos, Padre, con un corazón dispuesto. Llegamos hasta aquí, Señor, con una expectativa nueva. Queremos, Padre, que tú abras nuestro entendimiento. Te pido, Padre Santo, que no sea yo predicando esta palabra, sino tu Espíritu Santo, Señor. Yo te ruego, Padre, que sea el Espíritu Santo moviéndose alrededor, dentro y fuera de esta casa, y que tu palabra, Padre, pueda ser enseñada, pero pueda ser sembrada dentro de cada corazón, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, yo puse por nombre, ¿verdad?, a esta predicación: compartamos nuestro fruto. Siguiendo, ¿verdad?, una secuencia de lo que hemos estado escuchando durante toda esta semana y de lo que hemos hablado en las clases. Hoy continuamos con una nueva enseñanza. Cuando vamos a desglosar esta palabra que Dios permitió, ¿verdad?, que se trabajara para el día de hoy, vemos que dentro de esta palabra hay unos requisitos, hay unas ordenanzas, y me gustaría que la compartamos en esta mañana. Gloria a Jesús. Si leemos el capítulo 2 de Timoteo, desde los versículos 1 al 7, vamos a encontrar que hay unas palabras clave que son concurrentes. Concurrentes. ¿Y sabe, hermano, qué significa concurrente? Concurrente es contribuir, participar en algo para el logro de un fin. O sea que concurrente es constante. Es constante. Es algo que nos lleva de paso a paso para lograr un algo.
Gloria a Jesús. El autor de este libro o de este escrito, que fue el apóstol Pablo, y lo escribió probablemente en Roma en el año 65 al 67 después de Cristo, tenía un propósito. Si vamos al estudio de esta palabra, el estudio nos muestra que Pablo estaba encarcelado y estaba haciendo una carta. Esta carta era dirigida a Timoteo. Timoteo, Pablo le llamaba su hijo en el Evangelio, que aunque no era su hijo carnal, Pablo le enseñó, porque acompañó a Pablo en muchos de sus viajes, ¿verdad? Pero Pablo tenía un propósito, y este era el de animar e instruir a un evangelista joven en su labor ministerial. Ahora bien, si vamos a buscar cuáles son estas palabras que el apóstol Pablo redactó en esta carta mientras estaba encarcelado, cuando las escuchemos o las leamos, vamos a entender poco a poco cuál era el propósito que tenía Pablo al escribir esta carta. Si nos vamos dirigiendo al primer versículo, gloria a Jesús, les pido que me acompañen, ¿verdad? Y busquen en su Biblia, no la cierren. La palabra dice en ese primer versículo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La primera palabra que Pablo le da a este joven Timoteo es esfuérzate. Esa es la primera palabra que encontramos. Y esfuérzate, esforzar, no es otra cosa que animar, batallar, superar, procurar, luchar. Y esa palabra la hemos oído alrededor de la Biblia en muchas ocasiones, en Deuteronomio, en Segunda de Samuel, y este texto conocido, ¿verdad?, en Josué 1:6, que te dice: mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, ¿verdad? Gloria a Jesús. O sea que no es la primera vez que vamos a escuchar esta palabra a lo largo de la Biblia, y esta es la primera palabra que le manda el apóstol Pablo a Timoteo. Esfuérzate. Gloria a Jesús. Pero no que se esfuerce en su propia fuerza, no que se esfuerce en lo que ha aprendido del mundo, sino en qué, en la gracia de Jesucristo. Gloria a Dios. Hermanos, ¿y saben lo que es la gracia de Jesucristo? La gracia de Jesucristo es un don sobrenatural que se concede para alcanzar la salvación y la vida eterna. Gloria a Jesús. O sea que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo: esfuérzate, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo le está exhortando a Timoteo no solamente a que se esfuerce, sino, hermanos y hermanas, a que tenga una relación más íntima con Dios. Cuando le dice que es en la gracia de Jesucristo, le está diciendo que tiene que acercarse por completo a Dios. Porque luego de esto hay otras órdenes, hay otros mandatos. Es importante para el apóstol Pablo que este joven, al cual él amaba de forma especial,
comenzara su ministerio o llamamiento como debe ser. Como debe ser. Por el principio. ¿Y qué es el principio de toda cosa? Dios. Gloria a Jesús, los escucho tan callados que me estoy asustando. Si estaba nervioso, ahora estoy más nervioso. Gloria a Dios. Él está pidiendo a este joven en su carta que se esfuerce, pero que se acerque más a Dios, que aproveche ese don, esa gracia de Dios, que no es otra cosa que esa relación íntima entre Él y Dios. Gloria a Jesús. Si vamos al versículo 2, dice la palabra: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahí vemos tres palabras de exhortación que Pablo le hace a este joven. Lo encarga ¿a qué? A buscar. ¿Qué buscar? Hombres que sean fieles e idóneos. Gloria a Jesús. Fieles, que puedan cumplir con su compromiso. Idóneos, que tengan buena disposición, que tengan buena actitud. Gloria a Dios. Primero le dice esfuérzate, luego le dice bástate de la gracia de Jesucristo. ¿Para qué? Para que vayas a buscar hombres y lo que has aprendido en este tiempo lo puedas transmitir. Pero no cualquier hombre, hermanos y hermanas, porque es que Dios no busca cualquier hombre. Dios está buscando hombres fieles, hombres que tengan disposición, hombres que tengan un corazón de servicio. Y es esto que Pablo exhorta al joven Timoteo, gloria a Dios. Encarga a que busque fieles e idóneos. Gloria a Jesús. Ya hayamos visto 5 palabras que definen o detallan este texto. Gloria a Dios. En el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 3, le dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hermanos, y ahí Pablo le está diciendo a Timoteo: no va a ser fácil el camino, no va a ser fácil lo que te estoy mandando a hacer. Penalidades significa trabajo que sufre castigo, aflicción. O sea que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo: no va a ser fácil. Tienes que esforzarte, tienes que acercarte, tienes que buscar hombres con unas cualidades, pero en este proceso no va a ser fácil. Tienes que padecer como padece un soldado. ¿Cuántas cosas no padece un soldado? ¿Cuánta tribulación? Comenzando por la lejanía, estar apartado de su familia, de los que aman. Ese sufrimiento, sin contar todas las cosas que se añaden negativamente a la vida de un soldado. Pablo le está diciendo a Timoteo en esta carta: no va a ser fácil, tienes que sufrir, porque es parte del proceso. Imagínese usted cómo se sentía Timoteo después de haberle dicho esfuérzate, después de haberle dicho acércate a Dios, después de haberle dicho tienes que buscar hombres que sean idóneos, hombres que sean fieles.
por último le diga, cuando Él le habla, vas a tener que sufrir. No es cosa fácil, hermano y hermana. Hasta ahí todo iba color de rosa. Hasta ahí Timoteo era mandado a hacer una labor. Pero cuando nos confrontamos con el sufrimiento, con el dolor, a veces decidimos echar hacia atrás y no continuar. Gloria a Dios. Sufre penalidades. Sufre penalidades. Sufre castigo. Sufre aflicción. Gloria a Jesús. En el versículo 4 nos dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Cosa difícil para este joven, porque tras que le dice que va a sufrir, le dicen: no te puedes enredar. A veces es más fácil dentro del sufrimiento refugiarnos en otras cosas que en el mismo Dios. Y por eso es que Pablo le escribe a este joven y le dice: aunque estés sufriendo, aunque estés padeciendo dolor, no te enredes con los negocios de la vida. Primero, ¿por qué? Porque este joven iba a ser contaminado. Y segundo, porque si se enredaba en los negocios de la vida, le iba a dar la espalda a aquel que lo había llamado. Gloria a Jesús. Y aquel hermano y hermana que lo llamó no fue Pablo. Aquel hermano y hermana que lo llamó, que lo escogió, fue aquel mismo que lo escogió a usted y lo llamó a usted. Pablo fue el instrumento para edificar, como hablamos en la clase pasada, para edificar o edificación de otro. Pablo fue ese instrumento que enseñó a Timoteo. Pero Timoteo tenía que enseñar a otro, y a otro, y a otro. Gloria a Jesús. Si se enredaba en los negocios de la vida, lamentablemente le daba la espalda a aquel que lo llamó. Lo dice su palabra. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Gloria a Jesús. Bendito es tu nombre, Señor. Aleluya. Hermanos, con esto está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo que dentro de su aflicción o lo que pueda padecer, también va a ser tentado, que va a ser persuadido, que quizás tratarán de engañarlo, que a lo mejor lo tratarán de hacer tropezar, para que delante de él, que fue quien lo llamó, Timoteo quede mal. O sea que el apóstol Pablo con mucho amor le escribe a este joven y le dice: vaya conmigo y repase. Primero que nada, esfuérzate. Segundo, acércate a Dios, a su gracia. Tercero, busca, trabaja. Hombres que puedan transmitir lo que es enseñado, que sean fieles e idóneos. Luego le dice: sufre penalidad. No te enredes en los negocios de la vida. Pasando por encima, repasando, ¿verdad? ¿Cómo se sentiría Timoteo después de haber una exhortación a que realice un trabajo, hermanos?
encontrarse con la extorsión, encontrarse con el engaño, cuando él sabía que estaba cumpliendo lo que Dios había estipulado por medio de Pablo. Gloria a Jesús. Y usted se preguntará, ¿qué tiene que ver con esto, con el fruto? Gloria a Dios. Y es así como el apóstol Pablo le escribe a Timoteo para que cumpla con lo que aprendió mientras sus viajes con él. A través de la Biblia, Dios nos exhorta a usted y a mí. Dios nos exhorta a realizar un trabajo como el de aquel joven llamado Timoteo, comenzando por el nuevo comienzo. Cuando aceptamos a Jesucristo, en 2 Corintios 5:17 dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, que es arrancado de nosotros aquellos que éramos y somos hechos nuevos. Pero para que esto pase en nuestra vida, tenemos que dar un paso. Tenemos que aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, ¿verdad que sí, hermano? Si no aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, ¿podemos tener intimidad con Dios? ¿Podemos disfrutar del don de la gracia de Dios? ¿Podemos estar cerca de Dios? ¿Nuestras fuerzas humanas nos van a ayudar? No, hermano. Así que si comparamos nuestra vida como creyente con la de Timoteo, tiene que haber ese primer paso para disfrutar de la gracia de Dios y poder cumplir el llamamiento con el ministerio. Tenemos que estar en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, no dice estuvo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Más adelante en el libro de los Salmos, capítulo 1, versículos del 1 al 3, nos señala y nos compara de otra forma. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se cae, y todo lo que hace persevera. Si comparamos esto que leemos en los Salmos con la vida de Timoteo y con la vida del cristiano, Pablo le estaba exhortando a este joven a que se alejara de los negocios del mundo. Le estaba exhortando a que no se dejara engañar. Le estaba exhortando a que había un trabajo que hacer, pero para poder hacerlo tenía que acercarse al Padre. Así, Dios nos exhorta a nosotros. Primero, siendo nuevos, dejando las cosas viejas. Como decía la hermana Norma ahorita en la clase, no tenemos que vivir del pasado, porque el pasado es pasado. ¿Sabes qué? Lo primero que hace el enemigo en la vida del cristiano es traer a colación todo lo malo que hicimos o todo nuestro pasado para permitir que turbemos nuestros pasos y no podamos acercarnos al Padre, al propósito. Gloria a Jesús.
En el libro de los Salmos nos compara como árboles plantados a orillas del agua, del río. Para poder dar un buen fruto, tenemos que alimentarnos. Para poder dar un buen fruto y compartir nuestro fruto, tenemos que alimentarnos. Tenemos que saciarnos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. O sea que tenemos que tener un compromiso y establecer una prioridad en nuestra vida para poder llegar a ese fin que es el propósito de Dios. Gloria a Jesús. Bendito es tu nombre, Señor. Aleluya. Si vamos al versículo 4 de Timoteo, regresando, dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Vamos a comparar lo que dice el libro de Salmos con lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Ninguno que milita se enredará en los negocios de la vida. Bienaventurado aquel varón que no anduvo en consejo de malos. Gloria a Jesús. Hermanos y hermanas, esto es una exhortación para nosotros como cristianos. Gloria a Dios. El versículo 5 dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Gloria a Dios. Si no lucha legítimamente. El apóstol Pablo hace una comparación. Le está diciendo a Timoteo: no hagas las cosas por hacerlas. Le está diciendo en otras palabras que si hace el trabajo por hacerlo, va a ser en vano. Y lo compara con el atleta. ¿Qué pasa cuando hacemos las cosas por hacerlas? Hermanos y hermanas, ¿qué pasa cuando no hacemos las cosas con el deseo, sin ánimos? Lo que hacemos no es legítimo. Gloria a Jesús. Pablo le dice legítimamente, con justicia, debidamente, verdadero. Gloria a Dios. ¿Usted cree, hermanos y hermanas, que si este joven Timoteo hubiese hecho las cosas, como decimos, a medio pocillo, se hubiese cumplido el propósito que había establecido Dios para la vida? No. Pablo le exhorta a que sea como el atleta que quiere llegar a ganar esa carrera, a que la haga no solamente con sus pies, con su cuerpo, sino con su corazón, que dé lo mejor de sí, que pueda llegar hasta el final. Le está diciendo Pablo a este joven que sea legítimo, que sea verdadero. Gloria a Jesús. Bendito es tu nombre, Señor. Aleluya. Si vamos a comparar, me gustaría que buscaran en el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 21 y 22. Cuando Pablo le dice a este joven que sea legítimo, que su caminar, que su carrera como atleta sea contundente, yo le pedí al Señor,
Dame algo que yo pueda explicar algo más a los hermanos, que ellos puedan entender cuál era el propósito. Y el Señor me llevó al libro de Mateo, una vez más, en el capítulo 7, versículo 21. Y 22, nos dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Gloria a Jesús. Hermano y hermana, lo que Dios le quiere decir a usted con esta palabra es que no podemos vivir un evangelio mediocre, es que no podemos vivir un evangelio a conveniencia. Y esto era lo que el apóstol Pablo le estaba queriendo decir a Timoteo. Tiene que ser verdadero. Para poder tener una experiencia con Dios, las cosas que hacemos dentro de su casa y fuera de su casa tienen que ser verdaderas. Qué triste que después de 20, 30, 40 años en el evangelio llegue el momento de encontrarnos con Dios y Él diga: no te conozco. Pero yo hice, no sé quién eres. Y peor aún, como dice el texto en el capítulo 7, versículo 23: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tenemos que comparar nuestra vida con la de aquel joven Timoteo. Pablo le estaba exigiendo, así como lo exige Dios a nosotros en nuestra vida cristiana. Tenemos que compararnos con este joven, sin perder de perspectiva que aquello que Pablo hacía era una carta dirigida a Timoteo. Pero cuando Dios nos llamó, cuando Dios nos señaló y nos escogió, nos regaló este manual. Y no solamente está la carta de Pablo a Timoteo, ni la carta a Corinto, para que nosotros no caigamos, sino dentro de esta palabra hay muchas otras reglas, las cuales tenemos que seguir, las cuales tenemos que aplicar. Gloria a Jesús. Para poder vivir conforme a la voluntad de Dios, para poder cumplir con el propósito que Dios estableció en su vida y en mi vida. Bendito Dios, aleluya. Muchas veces queremos ministerios, hermano. Muchas veces queremos ministrar, queremos trabajar, pero tenemos un problema. Y el problema es que no estamos alineados. Queremos tener un ministerio con un nombre exagerado. Queremos que Dios nos saque de aquí y nos lleve a las naciones. Queremos que Dios haga tantas cosas en nuestra vida. Pero no queremos caminar por los pies de Jesús. No queremos mirar con los ojos de Jesús. Por ende, hermano, no estamos viviendo un evangelio verdadero. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. ¿Cómo podemos adquirir conocimiento y poder traspasarlo a otro si no nos gozamos del fruto del Espíritu?
en el libro de Mateo dice que si el árbol no da buen fruto, es cortado y quemado. Hermano, Dios nos exhorta a que demos buen fruto. Y no solamente a que demos buen fruto, no solamente a que aprendamos, sino a que compartamos el fruto. Porque ¿sabe qué, hermano y hermana que aquí están esta mañana? Cuando Pablo le dijo a Timoteo que tenía que buscar hombres fieles e idóneos, le hablaba de usted y de mí. Pablo le hablaba a aquel joven de nosotros los que fuimos llamados y señalados por Jesucristo, por Dios, los que fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Jesús. Pero ¿cómo? ¿Cómo podemos compartir el fruto si no gozamos del fruto? Gálatas 5:22 nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Gloria a Dios. Si recuerdan lo que decía el predicador de la semana pasada, nuestras vidas están llenas de ansiedad. En estos días estaba trabajando en el local y me dio coraje por algo que pasó, pero más que coraje, frustración. Y se acercó un muchacho que trabaja con nosotros allí, o que hace todo allí, mi hermano Wilmer, se encuentra entre nosotros y me dice: ¿tú no recuerdas lo que dijo el predicador? ¿Cuál fue la palabra que usaste? ¿Cuál? Merigna. Me dijo: te va a subir la presión y te vas a morir. Hermanos y hermanas, en ese momento yo tuve que detenerme, mirar a Wilmer y echarme a reír. ¿Sabes que yo llevo 12, 13 años en el Evangelio? Y muchas veces, llevando más años, no nos acordamos de que nuestras cargas fueron todas llevadas a la cruz del Calvario con el sacrificio de Jesucristo. Y llega a nuestra vida la ansiedad. Volviendo al gozo del Espíritu, al fruto del Espíritu. ¿Cómo podemos hablar de amor si no experimentamos amor? ¿Cómo podemos hablar de amor a aquel que no conoce de Dios si entre nosotros mismos no nos amamos? ¿Cómo podemos amar de amor si nos miramos frente a un espejo y nos menospreciamos a nosotros mismos? ¿Cómo podemos hablar de gozo si vamos más arrugados que un limón? Si salimos de la casa del Señor y, como decía Manuel ahorita, nos cruza un viejito 90 años por el frente y se nos arrepilla la cara así, y decimos 40 cosas. ¿Cómo podemos hablar de gozo si es arrebatado nuestro gozo por la más mínima sencillez? Podemos estar gozosos, cantando coritos a Dios, y de momento pasar por nuestra vida y se fue el gozo. ¿Cómo podemos hablar de gozo? ¿Cómo podemos hablar de paz? ¿Cómo podemos hablar de paz si en medio de nuestra comunidad no somos agentes pacifistas,
Si llevamos qué sé yo cuántos años sin hablarle al vecino de al lado, ¿cómo podemos hablar de paz? Si no le estamos experimentando, hermano y hermana. ¿Cómo podemos hablar de paciencia? Y ahí, como decía mi papá, me falta mucho. A mí me falta mucho. Hermanos, tenemos que hablarle de la paciencia a aquel que no conoce de Dios para que pueda acercarse a Dios. Pero nosotros no disfrutamos de esa paciencia. Nosotros no podemos compartir algo que no tenemos. Si somos apresurados, si queremos que Dios nos conteste las cosas al día, cuando queremos, cuando querramos, queremos que la gente haga lo que nosotros decimos, porque si no, no es. Eso es no tener paciencia. ¿Cómo podemos dar de lo que no tenemos? Benignidad. Lamentablemente, hermanos, las iglesias están llenas de hombres y mujeres que quieren que el mundo sea bueno, que se convierta al evangelio. Pero no podemos salir a abrazar a un anciano que no tiene familia. No podemos ver la misericordia de Dios en el enfermo, en el caído, en aquel que no conoce, en aquel que está desgarrado, su vida desgarrada, sucio, apestoso, maloliente. Queremos enseñar benignidad. Gloria a Jesús. ¿Cómo podemos hablar de la bondad? Si a veces nuestro pensar, hermanos y hermanas, es primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto, quinto y sexto también. ¿Dónde está la bondad? ¿Cómo podemos hablar de la fe? ¿Cómo podemos hablarle de la fe a alguien que ha perdido un familiar? ¿Cómo podemos hablarle de la fe a aquel que ha perdido a su familia, su casa, su trabajo? Si los primeros que no confiamos en medio de una enfermedad, en medio de una situación, somos nosotros mismos, iglesia. ¿Cómo podemos hablar de fe? ¿Cómo podemos dar de lo que no tenemos, hermanos y hermanas? Por eso es que el apóstol Pablo exhorta a Timoteo y le está diciendo a Timoteo: aunque te bastes de la gracia de Dios, vas a pasar aflicción. Pero ¿sabes qué? También le dice: tienes que ser como el atleta, que lo que estés haciendo sea verdadero. Y a eso nos exhorta Dios. Tenemos que cumplir con el fruto del Espíritu primero, iglesia. Tenemos que disfrutar de este fruto para luego poder compartir el fruto. Tenemos que llenarnos de este fruto para luego compartirlo, pero compartirlo verdaderamente. Gloria a Jesús. ¿Cómo vamos a cumplir el propósito de Dios? Que no es solamente el propósito de Dios realizado en nuestra vida. El propósito de Dios no solamente llega hasta tu vida, sino abarca mucho más. Porque Timoteo tuvo que haber conocido hombres fieles, y esos hombres a otros hombres, y a otros hombres hasta llegar a donde usted y donde mí. Y el trabajo es nuestro ahora. O sea, como les dije ahorita, que ese trabajo que al apóstol Pablo le hablaba a Timoteo se tiene que cumplir en su vida y en mi vida. Pero también nosotros tenemos que hacer agentes y
poder enseñar lo que hemos aprendido, como lo hizo Timoteo. Ya Timoteo no está, ya el apóstol Pablo no está. Quienes quedamos somos nosotros, iglesia. Quienes quedan son usted y yo. Pues entonces tenemos que dar fruto. Tenemos que prepararnos, iglesia. Tenemos que acercarnos a Dios, gozar de ese don tan sobrenatural. Óigame, que regalado, nadie se lo cobra. Tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que alejarnos de lo que es malo, de los negocios de la vida, para poder dar buen fruto. Tenemos que ser fieles, idóneos, para poder compartir un buen fruto. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. En el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, dice: y les dijo, id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hermano y hermana, el trabajo no se quedó en el apóstol Pablo, el trabajo no se quedó en Timoteo, el trabajo todavía hay que continuarlo. El trabajo está en sus manos y en mis manos. El trabajo hay que seguirlo. Está en nuestros hijos o en los nietos hasta que sea el día en que Jesucristo llegue. Hay que continuar con el trabajo. Pero así como hay que continuar con el trabajo, hay que continuar con las reglas que el mismo trabajo establece. ¿Y dónde están esas reglas, hermanos y hermanas? Aquí, en su palabra. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Para poder ir y predicar al mundo un evangelio, tenemos que vivir un evangelio. Para poder predicarle al mundo el evangelio, la buena nueva de Jesucristo, tenemos que vivir con Jesucristo. De modo que si alguno está para poder hacer discípulos, tenemos que ser discípulos. Ahora volviendo al libro de Timoteo, capítulo 2, versículos 6 y 7. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Gloria a Dios. ¿Usted entendió? El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Yo no adquiero la salvación porque mi papá aceptó al Señor en algún momento. Mis hijos no adquieren la salvación porque yo le sirvo al Señor. El que siembra tiene que trabajar la tierra para poder cosechar el fruto. Si usted sembró y no le echó agua, dará fruto. Si usted sembró y no removió la tierra muerta, la tierra contaminada, dará fruto. Por ende tenemos todos que trabajar. Todos. No dice algunos sí y algunos no. La palabra estipula que el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero.
Hermanos y hermanas, a veces le hablamos a los que inconversos, a las personas que no conocen de Dios, de lo que Dios hace en la vida del creyente. Que Dios hace esto, Dios hace aquello, Dios está brutal. ¡Wow! Y cuando damos la espalda, hermanos y hermanas, somos conformistas. Y aparte de ser conformistas, también somos de alguna manera caprichosos. El cristiano es caprichoso y negociante. Queremos primero ver el fruto y luego trabajar. Queremos que Dios haga algo en nuestra vida y le decimos a Dios: si tú haces esto, yo hago esto. Y Dios trabaja así. Es bien fácil. Es como el que le pide todos los días pegarse en la loto a Dios. Si yo me pego en la loto, yo voy a diezmar. Pero ¿cuántas veces has diezmado antes de pedirle que te pegue en la loto? Así es el cristiano en muchas ocasiones. Queremos ver el fruto sin trabajar la tierra, sin sembrar, sin regarla, sin remover. Y eso no puede pasar. Porque para poder tener el fruto y disfrutar del fruto, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: tienes que trabajar primero. No es que yo te escribí esta carta y después de haber escrito esta carta tú la leíste y dase. Lo demás se va a hacer solo. No, hermano y hermana. Le está diciendo a Timoteo: tienes que dar mollero. Tienes que dar mollero. Tienes que preparar la tierra. Tienes que preparar la tierra para que puedas transmitir el fruto. Para que puedas ser bendecido por ese fruto y poder bendecir a otros. Gloria a Jesús. Tenemos que compararnos con Timoteo. Pero más que compararnos con Timoteo, hermano y hermana, tenemos que seguir ese compromiso que establecía esa carta del apóstol Pablo. No podemos pensar en ministerios grandes si el primer ministerio es el abrazo, el saludo. No podemos pensar en ministerios enormes si lamentablemente no compartimos los ministerios que Dios estableció en la iglesia. Es triste, hermano y hermana, ver un joven llegar y que nadie se le acerque. Porque pensemos de alguna forma, eso le toca al ministerio de jóvenes, que vayan los jóvenes y lo reciban. Que vaya Glenda y le llene el papel y le diga bienvenido. Es triste ver a una persona mayor llegar a la casa de Dios y sentarse sin que alguien se le acerque. Porque eso es culpa o problema de otro. Llegó, tiene una necesidad, una persona mayor, pues ¿sabes qué? Agüita es la que tiene que ir. Así estamos compartiendo nuestro fruto. No es solamente imitar a Timoteo, sino cubrir las exigencias que esa carta tenía. Porque es de nosotros los hombres y las mujeres ese trabajo que en algún momento el apóstol Pablo delegó. Si llega un joven a esta casa, iglesia, no es Glenda la que tiene que recibirlo, aunque lo puede hacer, ni son los jóvenes. También usted adulto puede acercarse, abrazarle. Qué bueno que estás aquí, bienvenido. Si llega un matrimonio a esta casa, no es Ángel y Aleira los que tienen que ir a recibirlo. No es la directiva. Somos todos. Porque para poder transmitir amor, tenemos que vivir en el amor. Para poder transmitir el gozo, tenemos que vivir en el gozo. Para poder transmitir
transmitir esa paz, tenemos que vivir en la paz. Para poder enseñar el Evangelio de Jesucristo, tenemos que vivir el Evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios. Hay que ser consecuente. Hay que ser consecuente, hermano y hermana. Hay que ser constante. Pero es que he vivido tantas cosas que ya me he desgastado, me he sentido. El apóstol se lo dijo a Timoteo: vas a sufrir, vas a padecer. Pero ¿sabes qué, hermano y hermana que está aquí en esta mañana? Aunque suframos, aunque estemos en medio del proceso, tenemos que seguir acercándonos más a Dios para cumplir con el propósito que fue establecido en nuestra vida. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos. No es que a medias. No. Esforzarnos, hermanas y hermanos, es recargarnos aunque sintamos que no podamos. Reforzarnos o esforzarse es más que levantarse, es orar, es ayunar. Dos cosas que se han perdido en nuestra iglesia. Ya no se ora, ya no se ayuna. Qué bueno que esta iglesia todavía lo hace. Pero en muchas iglesias han sacado la oración, han sacado el ayuno. Y por ende, ¿sabe qué, hermano y hermana? Han sacado a Dios. Están viviendo un evangelio light, un evangelio por encimita. Hacemos 4 piruetas, yo doy 2 maromas de aquí a la puerta y ya con eso adoré a Dios y es suficiente. Y para poder dar de lo que estamos recibiendo, tenemos que esforzarnos. Ay, es que yo empiezo a orar y me quedo dormido. Párate. Pero es que me paro y me canso. Bien, prende la luz. Haz algo. Pon música. Pero ya no oramos. Eso no es esforzarse. Cuando nos dice que nos esforcemos, es que nos esforcemos. Es que aunque no sintamos que lo podemos hacer, lo vayamos a hacer. Porque ¿sabes qué, hermano y hermana? Cuando está la intención, cuando está el corazón de servicio, Dios pone todo lo que necesitamos. El cansancio se va, la pereza se va, pero Dios tiene que ver en ti la intención, el esfuerzo. Gloria a Jesús. Hay que acercarse a Dios. Hermanos y hermanas, hay que acercarse a Dios. Si sientes que tu trabajo ministerial ha mermado, que ya no haces lo que hacías para Dios, que no tienes fuerza, algo está pasando en tu vida. Creo que es momento de leer lo que dice la carta del apóstol Pablo y comenzar a aplicar cada una de esas palabras en nuestra vida. Y no solamente aplicar cada una de esas palabras en nuestra vida, sino darlas por hecho, creerlas. Tenemos que creerlas. ¿Sabes qué? Cuando viene el desánimo a nuestra vida, sentimos que estamos cayendo, es ahí en ese momento, aunque sea un momento difícil o suene difícil, es en ese momento que tenemos que acercarnos más a la gracia de Jesucristo. Es en ese momento en que tenemos
que creer. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Con esto yo no te estoy diciendo que luego que tú recargues tus baterías y te esfuerces, no vas a pasar más dolencia o más sufrimiento. Yo no te digo eso, hermano y hermana. Te estoy diciendo que no importando el sufrimiento que venga a tu vida, no importando el dolor que llegue a tu vida, que puedas llorar, que puedas sentirte, claro, es más fácil cerca de la gracia de Jesucristo. No te estoy diciendo que no vas a padecer, sí vas a padecer. Seguro que vas a padecer. Pero Jesucristo está en nosotros y nosotros en Jesucristo. De modo, si alguno está, una vez más, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Con esto yo voy a finalizar. Hermanos, hay que buscar, hay que encargarse de aprender para poder enseñar. Hay que tener fidelidad. Y fidelidad no es otra cosa que compromiso con Dios. Aquel joven que era joven, Timoteo, tenía un compromiso, no con Pablo, sino con el ministerio que Dios había establecido en su vida. Y hubiera llovido, hubiera pasado terremoto, huracán, aquel joven iba a cumplir el propósito de Dios porque tenía un compromiso. Era fiel. Hay que estar dispuestos, hermanos y hermanas, para poder transmitir lo que aprendemos. Tenemos que tener un corazón dispuesto. Tenemos que tener actitud. Pablo le decía, en otras palabras, puede pasar lo que sea, pero no puedes perder tu actitud de soldado. Venga lo que venga, hay que tener actitud. Nosotros tenemos que tener actitud. Actitud de creyente. Actitud de que fuimos lavados con la sangre de Jesucristo. Actitud de que pase lo que pase en nuestra vida, el propósito de Dios es bueno, perfecto y agradable. Gloria a Jesús. Hay que ser legítimos, hermanos y hermanas. Hay que estar dispuestos, hay que ser legítimos, hay que ser verdaderos. Gloria a Dios. Mientras el ministerio de alabanza pasa, nos acompaña con una alabanza. El altar va a estar abierto. Gloria a Jesús. Hermano y hermana, si usted ha sentido que ya sus fuerzas carnales no le dan, es momento de compararse con Timoteo, llegar al altar y decirle al Señor: yo quiero volver a recobrar mis fuerzas, yo quiero volver a trabajar para ti, yo quiero hacer lo que antes hacía, yo quiero hablar de amor experimentando el amor, yo quiero hablar de paz experimentando la paz. Gloria a Jesús. Vamos a compartir nuestros frutos. Que no sean frutos, hermanos y hermanas, que se queden solamente en nuestras viñas o en nuestros graneros. Como en los tiempos de antes, los tiempos de nuestros abuelos. Como decía el hijo de Inés la semana pasada, que lo que sembramos y cosechemos podamos compartirlo